Continuando con el orden del día, tenemos la intervención del académico Álvaro Rodríguez Gama, psiquiatra y un miembro muy activo y brillante de nuestra institución, profesor de la Universidad Nacional de Psiquiatría, coordinador en Unimedios y amigo personal. Doctor Rodríguez tiene la palabra. Muy buenos días, doctor Ricardo Salazar, muchas gracias por la presentación. Doctor Germán Edgar, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Agradezco la oportunidad que se me brinda para hablar de algunos de los elementos que tienen que ver con la cultura y con la psicología de la obesidad. Naturalmente, los seres humanos, a diferencia del resto de las especies animales, manejan la mente, la psicología, los deseos, las motivaciones, y eso es uno de los puntos determinantes de las enfermedades, y en este caso de la obesidad. Sin embargo, voy a hablarles de elementos generales, sociales, que nos permitan abordar y comprender mejor la situación de la obesidad. Quiero contarles de dónde proceden estas palabras. Hemos hablado de la gula. La gula procede, ustedes recuerdan, personaje bíblico, bastante voluminoso y atemorizante, Goliat. De ahí procede la palabra gula, porque es que desde el comienzo las personas han estado impresionadas con la inmensa cantidad de sobrepeso que puede acumular una persona. Y la palabra bulimia procede de buey. Creo que todos hemos visto comer a los bueyes, comer a las vacas, y eso son funciones permanentes. De hecho, la Real Academia de la Lengua antiguamente definía la bulimia de la siguiente manera: hambre de perro, para resaltar qué es lo que le sucede a la persona que está padeciendo una obesidad descontrolada y una ingesta de alimentos que no tiene bajo el dominio de su voluntad. Pero ¿por qué la obesidad? También hay elementos históricos muy importantes. La obesidad en una época fue el prototipo de la hermosura. De hecho, hay algunos países donde la mujer obesa es sinónimo de bella. Naturalmente no tan obesa, digamos la mujer con sobrepeso. Y eso determina el ejemplo. La persona que vio a la abuela o a la mamá o a la tía muy gorda, lo toma como modelo, lo toma como un prototipo, como un ejemplo. También ha sido asociada la obesidad con riqueza. Alguien me decía, rico que se respete es gordo, porque en una época eso era lo característico. Naturalmente que sabemos que ahora pues también la persona pobre puede que no tenga muchas cosas, pero alimento tiene acceso a él, y también se ve mucha persona pobre obesa. Pero esto tiene entonces raíces históricas. Bueno, dice la sabiduría popular, no es lo mismo comer para vivir que vivir para comer, que ese es el problema de las obesidades mórbidas. Y una cosa muy elemental del conocimiento: barriga llena, corazón contento. Y eso lo sabe todo el mundo. Y si a uno le preguntan por qué hay personas gordas, pues básicamente porque hay alimentos y deliciosos, y porque a todo el mundo le gusta comer. Hay un factor bastante complejo, imposible de manejar según veo yo, es la publicidad. Naturalmente el comercio tiene que hacer difusión de los elementos positivos de los alimentos que vende, y en general de todos los productos que manejan. Pero estamos atiborrados de una cantidad de mensajes publicitarios, de propagandas, que llegan incluso subliminalmente a afectar a la persona. Cuando alguien dice,
deme una Coca-Cola, no es un acto tan libre como pareciese. Hay un determinismo publicitario para que la persona escoja esta y no otra bebida. Nos viven diciendo que hay alimentos azucarados muy saludables, que hay cosas que son alimentos light, alimentos con poco contenido calórico. Eso no siempre es así. Entonces la sociedad está sometida a un bombardeo de información tendenciosa, no necesariamente cierta. ¿Qué otro problema está asociado con esta situación? Los alimentos son instantáneos, es decir, se perdió en la cultura la preparación del alimento. Quiero contarles porque sobre todo las personas jóvenes que están aquí no saben que existían la cocina, la cocinera, la leña, el carbón, la preparación de los alimentos de varias horas. Primero había que cosecharlos. Todo eso pues finalmente hacía que el consumo de un alimento fuera una especie de situación ceremoniosa, importante y casi ritual. Ahora no, simplemente uno compra lo que ya está preparado. Muchas veces ni siquiera es necesario calentar los alimentos, o llamar por teléfono, o entrar a un restaurante y decir, sírvame tal y término de 1 o 2 minutos, ya tiene uno el alimento. No hay el antes. El durante es muy rápido, se está comiendo muy rápido porque la gente está muy presionada. En el área de la medicina continuamente hay colegas que le cuentan a uno, no, almorcé en 5, en 10 minutos, almorcé de pie, almorcé una Coca-Cola con una papa frita. Y entonces se ha perdido todo ese sentido de contexto cultural, de contexto humano, gastronómico, y ya todo es instantáneo, como nos está pasando con toda la cultura. Y entonces no hay saciedad, porque no ha habido preparación, porque no ha habido el tiempo de comer. Y rápidamente la persona vuelve a sentir hambre. Se está hablando mucho en el mundo de las bebidas azucaradas. Pues no es que sean exactamente malas, además son deliciosas, pero tienen tal carga de azúcar refinada, que son absolutamente peligrosas. Es muy difícil, porque existe la cultura, porque existe la civilización, porque existe, yo creo que hasta la decencia y la cortesía, tratar de explicarle a las personas que esto es uno de los grandes asesinos de la humanidad. No lo podemos decir mucho porque son industrias muy fuertes, pero en la realidad funcionan así. Lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, en la cultura gringa, donde 2 de cada 3 personas son obesas y donde acostumbran a consumir 2 litros de gaseosa en la noche, son unas bebidas gigantes. 2 litros de gaseosa en la noche equivalen a 115 papas criollas de este tamaño. Entonces, claro, se vuelven obesos. Y cuando se ha pretendido regular esto en todas partes del mundo ha sido imposible, porque una de las cosas que se aprende a través de la vida es que detrás de cada situación hay intereses económicos supremamente complejos que impiden que los conocimientos de la ciencia puedan ser aplicados fácilmente. Entonces, ponerle impuesto a esto, pues esto es muy complicado, esto es muy difícil. Que se consuma menos es imposible. Yo, hablando en términos macondianos a mis estudiantes, les digo, en el país de las frutas, que es Colombia, el consumir bebidas de estas azucaradas en vez de jugos de fruta debería ser causa de encarcelamiento sin posibilidad de prisión domiciliaria. Bueno, antiguamente decíamos que las grandes figuras del mundo pues eran los estadistas, los grandes militares, los grandes científicos, los artistas de cine. No, ahora surgieron las nuevas estrellas de la cultura. Son los chefs, son personajes realmente importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo finalmente? Ustedes recuerdan las recetas secretas de la abuela, así que nadie sabía preparar
ni la natilla, ni el buñuelo, porque eso no es, ni el tamal, está restringido a muy pocas personas. Ahora, con la difusión de la información, ustedes saben que los secretos culinarios desaparecieron y por el contrario todo el mundo le dan instrucciones hasta para retardado mental para que prepare un alimento. Está muy fácil la consecución de alimentos que además, al volverse esto mundial e internacional y de una gran difusión, pues tiene acceso a los alimentos de todas partes del mundo, porque ya las recetas, repito, no son propiedad de nadie. Y estos personajes son nuestros nuevos líderes y orientadores. Estos son los mundiales, que tienen sitios, como ustedes saben, que para pedir una reserva, eso es con un año de antelación. Los colombianos también son personas hoy en día muy distinguidas y muy importantes. Seguramente algunos han tenido oportunidad de consumir alimentos preparados por ellos. Pero quiero decir que entonces esto ha cambiado fundamentalmente. Se volvió importantísima la comida, que siempre lo ha sido, pero se volvió sofisticada, se volvió comercializada, industrializada, y está en unos términos que está determinando tanto placer por una parte y tanta enfermedad por otra. Los alimentos son deliciosos, son atractivos. ¿A quién no le gusta pues toda esta comida colombiana? Que esto es espectacular, pero también tienen una inmensa cantidad de calorías. Y resulta que la comunidad no está informada. Las campañas que se han hecho de buscar que los restaurantes digan la cantidad de calorías que lleva cada alimento, eso ha fracasado en el mundo. Estoy seguro que ninguno de nosotros veremos en una botella de Coca-Cola cuántas calorías tiene de verdad. Eso no lo van a revelar nunca. Entonces, hay tantos intereses. Y bueno, cosas deliciosas, estamos hablando mal de esto, pero al no tener la persona conciencia de las concentraciones y preparaciones de estos alimentos, pues es supremamente nocivo. Aquí se ha hablado muy en profundidad de estas tablas, pero mucha gente no conoce, también es el otro problema. Aquí hablamos nosotros de todas las tablas del IMC, del índice de masa corporal. Mucha gente no sabe ni cómo tener ese dato, y menos el verdadero significado que ello conlleva. También hay un problema, el sobrepeso, esto de 25 a 29, no es que sea tan malo. El sobrepeso tiene mucho de una cuestión que se ocurre en medicina, que es la medicalización de las situaciones humanas, que es que los especialistas, o si no volvemos a enfermedad ciertas cosas, pues entonces no comemos. Entonces hay una cantidad de pseudoenfermedades en la medicina. Les cuento que el número de enfermedades lo tiene determinado la Organización Mundial en una cosa que se llama el CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10ª, que está desde 1993. Allí reconoce 2032 enfermedades. Pero estudiándolos en detalle hay algunas que no son. Y muchos de los parámetros de la medicina, cuando le dicen a uno que la glicemia de 100 a 110 es bastante nociva, no, ese es un criterio reciente y ese no es un criterio exacto. Pero hay intereses de mucha gente de volver enfermedad lo que no es enfermedad para tratarla. Bueno, estudios metabólicos, aquí se han hablado en detalle. Recientemente he publicado un artículo extenso sobre la lectina, pero son muchas. La grelina, la tiroxina, el cortisol, la orexina, son muchísimas, posiblemente están implicadas más de 50 hormonas, enzimas y sustancias químicas en la situación de la obesidad. Hemos visto pues todas las lesiones, y esto, como ustedes saben, porque lo han visto, esto no es un personaje ficticio, estos son situaciones reales, personas que están pesando más de 400 kilos. Básicamente la obesidad lo que hace es acortar la vida, más que el cigarrillo. Hay que tener en cuenta esos criterios. Y entonces uno llega a ciertos países, le dicen a uno con cierto orgullo, aquí usted no va a ver
ancianos obesos. Entonces uno dice, es que se curan, no, es que se mueren. Entonces es otro de los grandes problemas que tenemos. Bueno, hablo naturalmente de los elementos psicológicos. ¿Por qué tan importante la alimentación? Pues ni más ni menos porque es el sustento de la vida, porque se inicia en la relación más importante del ser humano, la relación con la madre, porque produce gusto, porque da seguridad, pero también porque el alimento obra de una manera muy especial. Es muy difícil, les cuento, acceder uno a los servicios psiquiátricos o psicoanalíticos o psicológicos. Psiquiatras, como buenos especialistas, cobran carísimo, 200.000 pesos la consulta. Entonces, si va a través de los servicios del sistema de salud, lo ve el especialista, pero unos minutos. Realmente es difícil tener uno acceso a las grandes terapéuticas de las ciencias de la salud mental. Y entonces la enfermedad obra, hay un efecto terapéutico. Resulta que la obesidad está relacionada con sensaciones de disminución de la ansiedad y de disminución de la depresión. El alimento es ansiolítico y es antidepresivo. Es una de las formas entonces para que las personas logren el equilibrio psicológico. Persona está ansiosa, come y le pasa la ansiedad. Persona está triste y un buen chocolate, eso enseguida la gente se mejora. Hay el problema de las dietas, de esto ya nos han mencionado aquí los expertos. Dietas también muchas falsas, muchas imposibles de seguir, muchas que se hacen sin ser acompañadas de otros mecanismos para la conservación de la salud. Entonces las dietas tienen muchos inconvenientes, hay dietas excesivas, hay dietas que producen más morbilidad todavía. Y todo este panorama y de las cosas tan importantes que se han dicho hoy debe servirnos para que esto sea un tema de debate, que afortunadamente ahora hay muchas personas, entidades interesadas en esto. La persona obesa también presiona al sistema de salud y también es una situación crónica y también es una situación costosa. Debería estar entre las enfermedades de alto costo porque es que es absolutamente difícil de tratar. Por lo tanto, todo lo que sea prevención, lo que sea educación, lo que sea regulación de todas estas propagandas, lo que sea conocimiento de la sociedad, de las calorías que la persona consume, que sepa cuáles son los alimentos más concentrados y cuáles son los saludables. Todo eso repercute positivamente en una mejoría de las condiciones de la salud de la población. Termino con una frase que encontré hace muchos años en una revista de gastroenterología alemana. Bueno, muchas gracias por su atención y su paciencia.